Vamos a comenzar con una oración, dejando toda esta enseñanza en manos del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para que nos enseñe, para que nos guíe y para que esta palabra pueda quedar instaurada en nuestros corazones y seguir la dirección que el Señor quiere. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Padre, te damos gracias por esta noche. En esta hora, Padre, entregamos nuevamente nuestros corazones, entregamos nuestras mentes, entregamos nuestro espíritu a quien se lo merece y de quien es, que eres tú. Gracias por tu Hijo, gracias por lo que hizo en la cruz, gracias Cristo, porque me compraste y nos compraste a cada uno de nosotros con tu sangre poderosa, y con eso también nos dignificaste, nos honraste y nos dejaste acá como pueblo tuyo escogido para dar la palabra precisa a otros y a nosotros mismos, porque tú eres bueno, buena es tu misericordia, bueno es tu amor para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te dejamos esta enseñanza para que seas tú quien nos guíes, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el profeta José Orlando inició mi prédica, porque estaba hablando de Daniel y yo quería hablar algo de eso, pero no importa, porque podemos buscar el libro de Esdras, ¿verdad? Capítulo 1, y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó. Esto al inicio de la reunión el profeta hablaba de esta misma palabra, pero esta palabra lo decía a través de Daniel, que es Daniel 9:2. Se une inclusive aquí cuando lo buscamos en las citas, también nos lleva a esa cita que él nos nombraba. Pero aquí en Esdras podemos decir que dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y dice, el regreso a Jerusalén en 1:5, dice: entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y más abajo comienza a decir que Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que tenían a Nabucodonosor y se los entregó al pueblo de Israel. Lo dice con más detalle. Yo quería saber, ¿hay alguien invitado esta noche acá por primera vez? Bienvenidos, el Señor los bendiga grandemente y que le dé esta palabra y se las revele en su espíritu. Grandes cosas tiene el Señor con ustedes, sean bienvenidos. Lo pregunto porque estaba leyendo el libro de Esdras y pude ver algunas cosas bien interesantes. Una de las cosas que dice el libro que pude ver del libro de Esdras es que Esdras era un sacerdote y también era un escriba. Sin embargo, este libro dicen que se complementa con Nehemías. En un tiempo, al parecer, estaban los dos libros juntos, pero ahora están por separado. Sin embargo, ellos tienen
un norte en el cual ellos se complementan. Esdras, este libro yo vi que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 se marca en un tiempo y luego pasan 20 años y continúa en ese tiempo del capítulo 6, 7, porque a veces leemos los libros y creemos que puede estar pasando una historia como de largo, pero cuando empezamos a investigar podemos ver que hay tiempos dentro de ese mismo libro y podemos entonces poder ponernos y poder saber en qué tiempo estamos leyendo ese libro. Entonces podemos ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 se mueve un tiempo que ahí vamos a estar deteniendo, hablando un poco de eso, y luego hay un tiempo de detención de la obra, porque el principio de este libro es excelente cuando vemos que un rey, el Señor, un rey pagano, el Señor lo toma y le dice a un escogido: mira, si tú eres del pueblo del Señor, anda y edifica, porque yo te voy a entregar todo eso. Y todos los que estén aquí cautivos, porque era un imperio que los tenía cautivos, entonces váyanse a su tierra y empiecen a reconstruir. Imagínense, un gobernante, un rey, en este caso, y un rey pagano, y dice que es Ciro. Ahora, me gustó mucho que el Señor abriera la reunión con el profeta José Orlando y hablaba de Daniel, que Daniel se dio cuenta de los tiempos que él vivía y él investigaba y él empezaba a hacerse preguntas, y cuando él se dio cuenta, porque pasó mucho tiempo de que ya había pasado el tiempo de juicio, que habían pasado las 70 semanas, 70 años, perdón, los 70 años, y ¿cómo él se dio cuenta? A través de la palabra, porque él dijo, como dijo el profeta Jeremías. Había habido, en este caso, un profeta, porque Daniel era profeta, pero él se había sostenido sobre otra palabra que había dado el Señor, que era de otro profeta que se llamaba Jeremías, y ya ustedes oyeron todo lo que dijo el profeta José, que también lo dice aquí Esdras, y dice, para que se cumpla la palabra de Jeremías. ¿Ves? Daniel también se tomó, porque es una palabra profética que la conseguimos en la Biblia. Entonces la palabra profética da la luz, da la guía, da la dirección. Porque déjenme decirle que ese Ciro aparece también 100 años antes en una profecía de Isaías, en Isaías 48, que dice, y he puesto a Ciro, le dio el nombre 100 años antes. ¿A quién? Al profeta Isaías. Y le dio el nombre, dijo, he puesto a Ciro, mi pastor, en una de esas dice, para que edifique. ¿Ves? Entonces podemos ver que nuestros profetas que están acá, ellos se sostuvieron en otra palabra profética que el Señor daba, y todos después iban y eso se hilvanaba, se unían. Porque no es que no estaba algo separado de otro, porque pareciera que fuera así cuando empezamos a leer los libros. Algo que yo en esta lectura y en esta investigación vi era que entre el capítulo 6 y 7 de Esdras que estamos leyendo, bueno, está el rey Asuero, y el rey Asuero, imagínense, ¿no? El rey Asuero fue el que Basti le hizo un desplante, y posteriormente, en todo ese tiempo, mandaron a buscar un montón de mujeres, y entre esas mujeres estaba Esther. Cuando yo consigo eso, claro, porque uno lee la Biblia, a veces no se detienen los nombres, sino que vamos de largo, y yo me sorprendo de que aquella Esther que he leído está dentro de toda esta historia y que no está separada, y yo no lo puedo leer separado, como que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 1, entonces estamos viendo este rey Ciro, que no fue que salió de la nada. Este rey Ciro venía de una profecía anterior, 100 años antes. Isaías ya nos estaba revelando que iba a haber un rey que el Señor había tomado, que se llamaba Ciro, y que él iba a ayudar a la reconstrucción del templo, que en este tiempo de Esdras se estaba empezando a hacer la reconstrucción de esto. Ahora, en el regreso de Jerusalén, a mí me gusta mucho, porque yo puedo ver, primero, estamos viendo un rey pagano haciendo la voluntad del Señor. Eso
¿de qué me sirve hoy? Un rey pagano, personas que no conocen al Señor, que decimos nosotros, pero que si el Señor, como nosotros sabemos, es el gobernante de todas las naciones, nosotros sabemos que si el Señor quiere a cualquiera de sus presidentes, a cualquiera de sus reyes que están hoy, ¿verdad? Que ahora son presidentes y todo, Él puede hacer que ese corazón cambie en pro del propósito del Señor. Por lo tanto, no tenemos que desviarnos en donde estamos quizás políticamente, sino es ver directamente nuestra confianza en el Señor. Aquí cuando Esdras comienza a decir que el regreso de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas fueron despertados. Fue despertado el espíritu de Ciro como un gobernante, como un rey. Fue despertado el espíritu de los sacerdotes, fue despertado los levitas, que eran los que estaban consagrados a la obra del Señor. Y dice que fue el espíritu de Jehová quien los despertó. Y es bastante interesante porque eso viene a través de una profecía. Quien hablaba la profecía, pues entonces empezaba a activar lo que el Señor quería que se hiciera en ese tiempo. Luego, en el capítulo, yo voy a ir haciendo parada en capítulos muy rápidamente, no tienen por qué buscarlo si quieren, pero porque es un poquito largo. Pero quiero que veamos algunos de los principios que tiene Esdras acá. Y dicen que, bueno, en este tiempo volvieron con Zorobabel, que fue uno de los sacerdotes que el Señor despertó para que se levantara y se empezara la restauración del altar, ¿no? Entonces, cuando comienza la restauración del altar, aquí dice, cuando llegó el mes séptimo, en el capítulo 3, y estando los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades, entonces levantaron a Jesuá, hijo de Josadá, y sus hermanos, y a Zorobabel, hijo de Salatiel, y edificaron el altar y pusieron el altar sobre su base. Nosotros venimos hablando del altar, este domingo pasado nos explicaron. Y bueno, nosotros estamos en otro tiempo. Sabemos que aquí estaban hablando en el antiguo pacto, pero nosotros somos el altar del Señor hoy en este tiempo. Principalmente Esdras viene con una reforma, ¿verdad? Nos empieza a mostrar que a través de la palabra del Señor se activa el poder y se activan los sacerdotes, y con ello se empieza la restauración y el cimiento, las bases del altar. Sabemos que este libro lo que nos comienza a decir es que nosotros mismos en este tiempo que somos el altar, el Señor comienza a hablar para que nosotros, los cimientos dentro de nosotros mismos, sean fortalecidos con el Espíritu Santo. Y como principio de este libro pudiéramos tomar eso, pero cuando ellos van a hacer la colocación del templo, en el capítulo 4, ellos comienzan a tener muchos obstáculos para que les impedían seguir haciendo la construcción de este templo, porque como sabemos, este es el gran norte de este libro. ¿Por qué? Porque vinieron los enemigos vecinos y comenzaron a intimidar al pueblo, comenzaron a enviar hasta profetas que decían mentiras para desanimar, para que tuviera temor el pueblo y para que no siguiera la construcción del templo, y lo lograron. Por ese tiempo lo lograron durante 14 años. Durante 14 años se detuvo la obra de la edificación del templo, a causa de los enemigos que venían a intimidar, a mentir, y hicieron sobornos, hicieron muchos tipos de juegos mentales al pueblo israelita, y ellos empezaron a subyugar. Tuvieron temor para continuar de hacer la obra. Y interesante es el capítulo 5, que si quiero que lo lean conmigo. El capítulo 5 de Esdras, versículo 1 dice: ¿cómo continuó esto? Dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido,
ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Qué tal? Nuevamente podemos ver cómo la palabra profética rectora quita esos 14 años y ellos comienzan nuevamente a hacer el templo. Ellos comienzan a restaurar, porque la palabra que dicta Ageo y Zacarías, que son dos profetas que están de ayuda para Esdras, para este tiempo de reconstrucción. Y podemos seguir viendo cómo el Señor se sigue moviendo, como Daniel dice, para que se cumpla lo que dice Jeremías, como comenzamos diciendo que cuando Esdras dice para que se cumpla lo que dice Jeremías, como vemos que Isaías dice dice la profecía de Ciro, como vemos que después de 14 años el Señor impulsa y activa nuevamente, comienzan a hacer la reconstrucción del templo, y cuando comienza a hacer la reconstrucción del templo, evidentemente nuevamente vienen los enemigos y eso se hace un problema internacional. Eso fue un problema político. Allí comenzaron todos los persos, el secretario del rey perso, y comenzó el canciller de perso e hicieron una carta que escribieron al rey Astartés en ese entonces, diciendo, Darío, diciendo que los israelitas eran un pueblo bastante peligroso y que ellos se levantaban y que si se levantaran ellos no iban a pagar los tributos al rey. Entonces Esdras, que era un escriba, hizo una carta donde dijo: no, mira, en el año tal el rey Ciro nos dejó plantado, nos dejó estipulado con un decreto escrito donde dice que nosotros podíamos hacer nuestra reconstrucción, y este rey también. Entonces dijo: bueno, si hay un rey, que ya fueron y buscaron en los archivos que esto está colocado realmente y es legal, entonces que siga la reconstrucción. Fíjense qué importante es tener las cosas por escrito, por legal, recordar, porque cuando nos vamos a defender también tenemos que salir con un aval, porque el Señor es un Señor legal en todos los tiempos, en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto todavía más, como lo hemos visto con la sangre de Cristo, por ejemplo. Entonces, qué interesante cómo pasan todos estos desenlaces, y cómo la palabra de Ageo y cómo la palabra de Zacarías fueron los que activaron y despertaron al pueblo nuevamente a terminar la obra, y la terminaron. Y en esta hora yo te quiero profetizar que el Señor nos entregue la unción para terminar todo propósito que Él ha colocado dentro de nosotros como pueblo, para que sea determinante en el propósito del Señor. Para eso nosotros tenemos que saber cuál es el propósito del Señor y no andar en nuestros propósitos, porque nosotros no podemos confiar en los reyes, no podemos confiar en lo que nosotros vemos, sino en el propósito eterno del Señor, porque Él cumplirá su palabra para hacer que nosotros hagamos lo que Él realmente quiere que hagamos, que es edificar su cuerpo, es edificar en este tiempo, que es el templo, somos nosotros, edificar el cuerpo. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo? Con la palabra. Eso es uno de las reformas que Esdras nos deja. ¿Cómo era la edificación? ¿Qué es la edificación hoy? La palabra del Señor. ¿Cómo podemos edificar nuestras casas? Nehemías no se separa de Esdras, porque Nehemías era levantar los muros, era restaurar los muros. Y para no adentrarnos a Nehemías, pero sí vamos a rescatar uno de los principios principales, era que él tomó a todas las familias y empezó a reconstruir los muros, y decía que con una mano ellos trabajaban y con la otra mano tenían la espada por si acaso venían los enemigos. Esa espada es la palabra del Señor, y esa espada que vamos a utilizar en nuestras familias en oración, porque los muros es la oración y también los muros es la palabra. No podemos orar cualquier
cualquier cosa, debemos orar la palabra del Señor para saber que esa oración va a ser efectiva. Y para eso el Señor, conjuntamente con Esdras, nos deja lo que es la reconstrucción del templo y lo que es la reconstrucción de los muros, las murallas, porque decía que estaba el pueblo en ese tiempo, estaba fuera, no tenía defensa, estaban tristes. Eso era otra cosa, estaban muy tristes para ese tiempo. Y también, por supuesto, interviene Esdras, por eso dicen que es el libro que se complementa. Y Esdras hace algo muy lindo en esa parte de Nehemías, que dice que él, para ver, Nehemías, sumidos edifiquemos. Bueno, siempre se me pierden las... Él dice, Esdras dice, empieza a leer la ley y empieza a enseñar al pueblo. Y cuando él empieza a enseñar al pueblo, Esdras, hubo un avivamiento. En ese momento ellos empezaron a despertar, porque ellos empezaron a ser enseñados. Dice que fue de tal manera que enseñaban, que era tan claramente que el pueblo entendía perfectamente lo que se estaba diciendo a través de la ley en ese entonces. Yo te digo en esta hora que el Señor levante los maestros, que levante los sacerdotes, que van a estar enseñando y predicando su palabra, anunciando, para que este avivamiento no solo sea principalmente en nosotros, sino que también cuando vayamos a las calles la gente entienda la palabra y tenga la sed. Que el Señor levante profetas, que el Señor levante sacerdotes, que el Señor levante maestros que puedan establecer la edificación del cuerpo, a tal manera que ese mismo avivamiento que nosotros hemos escuchado, ese avivamiento lo pude ver como Esdras lo hacía a través de las familias que después formaban el muro. Ese mismo avivamiento entrará en nuestras familias para que nosotros podamos estar construyendo verdaderamente un altar en nuestra familia. Y el final de Esdras, cuando en el capítulo 8 él habla de cómo el pueblo se mezcló con mujeres paganas. Y yo lo leía y parecía, claro, estamos hablando del antiguo pacto, pero decía que él primero que nada oró y le pidió perdón al Señor. Porque cuando él regresa, en el segundo tiempo de Esdras, porque él regresa y él llega y ve que los sacerdotes y que el pueblo no está en santidad. Y él le pide perdón al Señor y le dice: Señor, tengo tanta vergüenza contigo. Y de verdad me tocó bastante. Dijo, porque este pueblo no entiende todo lo que tú haces. No entiende que tú puedes cambiar el corazón de un rey. Y empieza a decirle todas las cosas que el Señor hizo. Y nos sacaste del Mar Rojo, empieza a decir todas las proezas que el Señor hizo en el antiguo pacto. Dijo, pero este pueblo no le entiende, perdona. Y cuando él se da cuenta que todo el pueblo está mezclado y que están casados con mujeres que no son mujeres, y hombres también, eran de ambas partes, pero dice más mujeres, que no eran del pueblo del Señor, él los llama y bueno, él hace allí una reforma y hace una separación entre los que son del Señor y el pueblo pagano. Y yo lo pensaba y yo decía que tiene que ver, ¿verdad?, todo este tiempo y todo este mover profético que el Señor hace aquí con la limpieza y la pureza también en los matrimonios, que es la familia, y tiene mucho que ver. Eso no viene solamente de Esdras. El Señor hace que Esdras hace que ellos se separen, y parece fuerte, ¿no?, que haya un divorcio, porque dice que fue hasta misericordia del Señor, porque pudo haber habido muerte como había habido en otras partes, de la Biblia. Eso no viene solamente de Esdras. Dice que los que eran los moamitas, los malecitas, todos esos pueblos paganos tenían que tener la disolución de ese matrimonio. Y yo recuerdo números cuando Moisés se da cuenta que
que después de Balán, no sé si recuerdan en Números 25, hay una mortandad de sacerdotes y de todos los que se habían unido con mujeres extranjeras, con moabitas y todo eso. Y el Señor dijo, bueno, van a morir todos los sacerdotes, decía, todos los sacerdotes que se hayan unido con otras mujeres. Y yo, wow, recuerdo eso y dice, van a morir. Y vino Finés, que era uno de los hijos de Aarón, y cuando había una mortandad, hubo muchas, como 33,000, creo que fue, algo así, de sacerdotes que estaban muriendo a causa de que estaban fornicando con mujeres que los llevaban a los altares de Balán, porque el altar de Balán, ¿saben qué? ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque ese altar de Balán era el que decía que él era el Señor y que ahí estaba la prosperidad. Y cuando ellos comenzaban a fornicar con estas mujeres, llegaban después a esos altares y comenzaba a dar, a tener y empezaban a darle sacrificios a esos dioses, y entonces caían delante del Señor. Y el Señor tuvo tanta fiereza que dijo, van a morir todos los sacerdotes que tuvieron con esas mujeres. Eran sacerdotes, me llamó la atención. Y cuando hay tanta mortandad en el pueblo, vino uno de ellos y se llevó a una de estas mujeres y las metió en el campamento cuando había esta mortandad. Y Finés, que era hijo de Aarón, se llenó de tanta indignación, dijo como que, o sea, si están matando a todos nuestros sacerdotes a causa de estas mujeres, ¿cómo tú metes a una mujer aquí dentro del campamento en el momento que hay tanta matazón? Y Finés se llenó de tanta ira y atravesó con una lanza, dice en una de las versiones, el vientre, tanto del hombre como la mujer, y cesó la mortandad. Dice, porque el Señor dijo, Él entendió mi ira. Estamos hablando del antiguo pacto. Pero con jueces también hizo lo mismo, porque venían las moabitas y los moabitas y dejaban al pueblo de Israel sin nada, y ellos iban y prevaricaban y hacían todo en los altares. Era tan importante la unión familiar para el Señor, como sigue siendo hoy, que nosotros hoy terminamos en Efesios, cuando el Señor dice que la iglesia es como un matrimonio para Él, ¿verdad? Y que eso es un misterio, y que el Señor quiere que nosotros nos limpiemos y que nosotros nos consagremos a Él, y que conozcamos verdaderamente a la pareja que el Señor tiene para nosotros en propósito, y que nosotros esperemos, porque podemos orar, pero nos adelantamos y tomamos decisiones, o hacemos las cosas como queremos hacerlas desordenadamente, pero el Señor nos está llamando a que nosotros nos consagremos principalmente, porque una parte de la reforma de Esdras era primeramente nosotros, el pueblo, los sacerdotes, los que estaban consagrados para el Señor. O sea, no tenía nada que ver con los de afuera, era principalmente la reforma dentro de nosotros mismos. Así que Esdras nos enseña que no solamente el Señor puede cambiar el corazón de un gobernante y entregar toda la provisión para lo que se necesita para la obra del Señor, porque ahí estaban. Y no solamente puede hacer que los sacerdotes y todos los levitas, que eran los que estaban consagrados, dieran voluntariamente ofrendas. Es decir, no te tienen que manipular, sino que voluntariamente el Espíritu Santo te va a dar. Es necesario dar. Es necesario dar. El pueblo tiene que entender que es necesario dar, pero que es voluntario, que nadie debe hacerlo manipulando al pueblo, y que todo esto estaba en Esdras, y que finalmente también Nehemías estaba allí porque quería levantar los muros, que era levantar la familia con la palabra. Y yo quiero terminar con algo aquí en Malaquías 3. Malaquías se levantó como profeta en el tiempo de Nehemías y dice 3: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo para los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y para finalizar, Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías se levanta en el tiempo de Jeremías, y podemos ahí ver cómo Malaquías ve al Señor, porque este es el Señor. Y cuando dice preparará el camino y anunciará, él está mezclando. Quien preparó el camino fue Juan el Bautista para el Señor, pero luego de Juan el Bautista, que significaba el arrepentimiento, llegaba el Señor. Y aquí el Señor se busca dentro de nosotros mismos súbitamente. ¿Y quién podrá no estar arrodillado cuando el Señor llega? ¿Quién podrá no arrepentirse si está dentro de nosotros y nos dice las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que tenemos que cambiar? O sea, como dice aquí, dice: ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá decir, o sea, Señor, no? Porque ya seremos nosotros mismos que estaremos orando, y así como Esdras, pidiéndole perdón al Señor por las prevaricaciones que hemos hecho. Prevaricar, dime tú. Eso no es más que dejar el oficio. Dice que es en lo público dejar el oficio. Aquí que están personas que trabajan en el gobierno, es dejar tu oficio para el ente público. Pero para nosotros, lo del Señor es dejar el oficio que el Señor nos ha dicho, de ser consagrados a Él, que ser sacerdotes, que ser predicadores, de anunciar su palabra. Y dice que también cuando tienes el juicio y sabes la verdad, pero dices la mentira. Eso es esa parte de prevaricar. Dios mío, usted entiende. Ajá. Y dice: Él se va a manifestar porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y luego que nos lave, dice que entonces Él va a venir y Él mismo es el que va a echar fuera al mentiroso que nos está haciendo daño. Él mismo es el que va a hacer el juicio a los que te roban el salario. Él mismo dice que va a hacer juicio a los hechiceros. Él mismo es el que va a hacer juicio y hacerle justicia al extranjero. Pero dice que primeramente nos va a lavar. Así dice Malaquías en el tiempo de Jeremías, que era cuando estaban levantando la familia. Y no obstante, termina diciendo: porque mando a Elías para que pueda hacer eso, que sea volver el corazón de los padres y el corazón de los hijos, porque principalmente es la familia. El perdón entre las familias, el perdón entre los padres y los hijos, la corrección de los padres con los hijos, porque eso forma parte del amor que el Señor nos enseña en este tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar finalizando.